Buenas tardes a todos. Me toca hablar sobre la depresión en diferentes fases a través de la vida de la mujer. Ese es mi disclosure, está disponible. Ahora, cuando empezamos a hablar sobre el aspecto de la depresión en los diferentes componentes o ciclos de la mujer, hay varias preguntas que hay que hacerse. ¿Qué impacto tienen las hormonas en este proceso? ¿Cuál sería el mejor tratamiento? ¿Hay diferencia en cuanto al tratamiento de la depresión en las diferentes fases? Así que tengamos esas preguntas en mente cuando estamos a través de la charla para que podamos ponerlo todo en el contexto importante. Ahora, cuando hablamos de la depresión, la prevalencia de la depresión es alrededor de 21% en el caso de las mujeres y alrededor de un 13%, 12-13% en el caso de los hombres, para un total de, esto es de por vida, la prevalencia de por vida, pero esto ocurre luego de los primeros 10 años de vida. A la edad de 10 años empieza a aumentar la incidencia, dividiéndose las mujeres de 2 a 3 veces más que en el caso de los hombres. Ahora, es importante mantener en perspectiva también durante toda la charla que la depresión es una condición muy seria, es muy incapacitante y es particularmente incapacitante en esta población de edad reproductiva en las mujeres. Así que tengamos en perspectiva que no están solo todos los riesgos en el caso del embarazo y del bebé, pero también en los riesgos de la depresión que siempre hay que poner en balance en todo momento. Ahora, para poder comprender un poco qué es lo que está pasando, es importante ver, ¿verdad?, que cuando usamos los antidepresivos que tenemos hoy en día, todos trabajan y median la respuesta a través de las 3 monoaminas, que es la serotonina, la norepinefrina y la dopamina. Ahora, es importante saber que esos no son los únicos sustancias o componentes que pueden modificar este sistema de las triaminas. Por ejemplo, la hormona tiroidea también puede modular las 3 aminas. El litio se reporta que puede hacerlo. El L-metilfolato. El L-metilfolato es un medicamento, realmente no es un medicamento, es un medical food que está aprobado por el FDA para pacientes que tienen depresión que se quedan parcialmente mejorados. Se les puede añadir este compuesto y la persona puede lograr mayor mejoría de la depresión. Así que está indicado en la depresión como ayudante. Y la razón es porque tiene un efecto de las 3 aminas, aumenta los niveles de serotonina, norepinefrina y dopamina a nivel sináptico. Las psicoterapias, bien importante, las psicoterapias han demostrado cambios funcionales en MRIs, o sea que no podemos ver la psicoterapia como algo que no tiene valor, todo lo contrario, tiene un valor tremendo y es parte de las líneas de aumentación y parte del tratamiento, como vamos a ver, bien importante a través del ciclo de la mujer en algunas fases. La psicoterapia pues tiene un rol importante. Y el estrógeno, que es el que nos compete en el día de hoy un poco más directamente, también tiene un efecto, como vamos a ver, en las aminas. En el caso del estrógeno y la serotonina, el estrógeno tiene un efecto positivo en el núcleo de Raffet. El núcleo de Raffet es el área o el centro de serotonina del cerebro, donde cuando el estrógeno tiene un efecto donde aumenta la síntesis de la serotonina, aumenta los precursores de serotonina, como es el triptofán hydroxylase, aumenta la presencia de la serotonina. Y también hay unos estudios en animales que han demostrado que cuando se les remueve el ovario a las ratas, ocurre un upregulation, o sea, aumenta los receptores que son alterados, que no son buenos, en el receptor 5-HT1A. Ese receptor tiene que ver es un autorreceptor que tiene que ver también con la modulación de la liberación de serotonina. Ese es el freno. Si yo lo activo, favorece la liberación de serotonina. Así que tiene un rol importante. Pues en esos animales, cuando le aplican el estrógeno, vemos que entonces hay un down regulation de esos receptores, lo que apoya la idea de que la serotonina y el estrógeno, pero tiene una influencia directamente de la serotonina, no tan solo en las células del núcleo de Raffet, sino con todas las ramificaciones que van a las áreas de la corteza prefrontal que típicamente se asocian con la depresión. De igual manera, cuando hacemos lo propio con el sistema norepinefrínico, ocurre algo bastante parecido. El estrógeno también modula este sistema y aumenta la liberación de los precursores de norepinefrina, en este caso la tirosina hidroxilasa, y causa un aumento dramático en la liberación de norepinefrina. Luego, cuando hay una reducción en la liberación, en la presencia de estrógeno, pues eso se asocia a algunos cambios, como en los cambios en el apetito, el aumento, la pérdida de apetito sexual y problemas del sueño que típicamente se asocian con los pacientes que tienen depresión. Y por último, en el caso de la dopamina ocurre nuevamente algo bastante parecido. En el caso de la norepinefrina, no les mencioné que primordialmente se asocia al locus coeruleus,
que es el centro de norepinefrina, en este caso el núcleus accumbens, que es el que típicamente se asocia con el sistema dopaminérgico. En el caso del estrógeno puede facilitar la liberación de la dopamina y el reuptake, ¿verdad? Y la recaptación de la dopamina en el núcleo accumbens, pero cuando baja los niveles de dopamina, eso también se asocia a la pérdida de interés y placer por las cosas, que es un síntoma cardinal de la depresión, y los criterios de depresión establecen que la persona tiene que tener depresión, ánimo triste y o pérdida de interés o placer o anedonia, así que es requisito que tenga uno de esos dos síntomas, por eso esto es bien importante. Y el otro dato curioso es que el estrógeno tiene un efecto directamente en los receptores, en los transportadores de dopamina, que se comporta como si fuera un antidepresivo directamente en esta amina, en los receptores de dopamina. Bien, así que esto sería más o menos una forma de resumir todo eso que he dicho, el efecto del estrógeno. Aquí hay en este área, por ejemplo, el ventromedial, prefrontal cortex, son áreas que típicamente se asocian a patología de la depresión. Esto es el área prefrontal, hay otras áreas más acá arriba, en el área prefrontal también. La amígdala, que tiene que ver con modulación de emociones, implicada importantemente en la depresión. Y el hipotálamo, que también está asociado a síntomas típicos de la depresión, como es la pérdida del apetito y ese tipo de síntomas. Así que vemos cómo la depresión y el estrógeno tienen áreas comunes en el cerebro donde actúan. El estrógeno tiene influencia en estas áreas, por eso es que vemos una correlación en el ciclo de cambios de los niveles de estrógeno y la presencia de la depresión. Entonces, cuando vemos la incidencia de la depresión en el ciclo, en el caso de las mujeres, vemos que aumenta luego de los 10 años de edad, cuando empieza la pubertad, aumenta la tendencia, ¿verdad?, de depresión, que se mantiene a través de la vida hasta luego que eventualmente cae en la menopausia, que puede caer tener la misma incidencia que en el caso de los hombres. En los hombres es diferente, aumenta con la pubertad, pero esencialmente se mantiene con el mismo riesgo de depresión a través de toda la vida, excepto al final que puede haber un subgrupo de hombres que pudieran tener un aumento en la depresión, pero esencialmente lo importante es que no tiene esa variabilidad de aumento en el riesgo asociado, en este caso, a los estrógenos. Bien importante poner en perspectiva que el estrógeno tiene un efecto bien, no solamente en la parte menstrual, pero en el cerebro, la presencia de estrógeno fomenta de varias maneras, fomenta el desarrollo dendrítico, que haya mayores conexiones en varias partes. No tan solo porque hay un efecto directo, sino también genéticamente hay una estimulación por el estrógeno para producir factores que son tróficos, como el BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, lo que fomenta desarrollo y interconexión neuronal. Pero luego, en la segunda fase del ciclo menstrual, cuando empieza a aumentar la progesterona y empieza a reducir el estrógeno, empieza a perderse ese efecto. Y eso mismo ocurre a nivel dendrítico. Esto es importante porque en la depresión uno de los efectos que vemos a largo plazo es que puede haber este mismo fenómeno, pero empiezan a perder células en algunas partes del cerebro, como es el área del hipocampo. Algo comparable con los árboles, yo siempre le digo a los pacientes como si fueran los árboles en invierno, cuando el ambiente está adversarial, en el caso de la depresión, los árboles sueltan las hojas, pero una vez el invierno empieza a irse, empieza a calentar el ambiente, los árboles vuelven y florecen. Algo así pasa con las células, cuando está la depresión y la deficiencia de estrógeno, pues hay pérdida de las ramificaciones, pero cuando empieza el ambiente a ser favorable, como es tratar la depresión, empieza a haber mayores conexiones. Eso es importante porque a largo plazo la depresión se ha asociado a atrofia de varias partes, incluyendo y en particular la atrofia del hipocampo. Así que vemos el ciclo de la mujer, cuando hablamos del estrógeno, pues vemos que hay una correlación, tanto por las áreas anatómicas como mencioné, de las fluctuaciones de estrógeno, como puede asociarse con mayores riesgos en distintos momentos particulares, mayores riesgos del desarrollo de la depresión. Ahora, cuando vamos a entrar entonces ya de por sí en la fase, bien importante, cuando vemos las muchachas, luego de la pubertad, las adolescentes, cuando tienen un primer episodio de depresión que empieza a ocurrir, aumentar el riesgo en esa etapa, es particularmente difícil porque desde la edad de 15 a 24 años, uno de los hallazgos que ha habido en algunos estudios
metaanálisis, es que hay un aumento en el riesgo de ideas y comportamientos suicidas con los pacientes que toman antidepresivos en esa edad. Por lo tanto, la recomendación en esa población es que no se use antidepresivos de primera línea, se dé psicoterapia de primera línea, a menos que sea una depresión marcada o severa, en cuyo caso es importante monitorear al paciente para el desarrollo de ideas suicidas y comportamientos suicidas y orientar a los padres para que monitoreen el paciente. La próxima fase que tiene importancia en la depresión, que tiene aumento de riesgo, es el PMDD. PMDD es una forma de PMS, pero es bastante más severa. Ocurre el PMS en 20 a 30% de las mujeres. En el caso del PMDD es alrededor de un 2 a un 10%. Y los criterios diagnósticos son que tiene que haber habido el componente físico y emocional por el año anterior, tiene que haber, ocurre en la segunda fase, eso en la segunda fase de la menstruación, y eso es una de las distinciones clásicas de la depresión. Estas mujeres no tienen esto todo el mes, lo tienen solamente luego en la segunda fase, en la fase luteal del ciclo menstrual. Dentro de los criterios importantes que distinguen el PMS, es que en el caso del PMDD requiere que tenga por lo menos uno de estos 4 síntomas, que son síntomas emocionales, pero tiene que ser bien intenso, tiene que ser cambios de ánimo, deprimida fuertemente, bien intenso, ansiedad bien intensa, cambios dramáticos de ánimo y coraje o irritabilidad. Tiene que haber uno de esos 4 y entonces los demás síntomas típicos de la depresión, pueden haber varios de ellos, incluyendo los síntomas típicos del físico que se asocian a la menstruación. Lo que sí es importante, que es parte del PMDD, es que tiene que haber una tiene que haber una interferencia con el funcionamiento. Como todos los diagnósticos psiquiátricos, tiene que haber un impacto en el funcionamiento, ya sea social, laboral o familiar, que tenga un grado significativo y por lo tanto entonces se hace el diagnóstico. Las metas de tratamiento es reducir o eliminar los síntomas y mejorar el funcionamiento de la persona. Ahora, en cuanto a los tratamientos que tenemos para esta condición, existen varios, hay muchos que no son farmacológicos, hay muchos remedios, hierbas, suplementos, ese tipo de cosas, no voy a entrar en eso. Farmacológicamente, hay psicoterapias también se usan mucho en esta fase. Ahora, farmacológicamente tenemos los 2 principales psiquiátricos, que son los antidepresivos tipo SSRI y los receptores de GABA, moduladores de GABA, como vamos a mencionar ahora. En el caso de los SSRIs hay data bastante fuerte que apoya la idea de usar esto como primera línea. Citalopram, fluoxetin, paroxetin y sertralina son los más comunes, los principales, los medicamentos más viejos. Hay 6 SSRIs. Los que no están ahí es el escitalopram, ese fue el último, aunque lleva ya varios años, y el otro que no está es el fluvoxamina, que típicamente no se mercadeó como antidepresivo, sino como medicamento para OCD, y tiene muchas interacciones, por tanto no se usa mucho. Así que estos son los que más se usan. En el caso de nosotros los psiquiatras, pues nosotros los tendemos a usar todo el tiempo porque los pacientes nuestros que tengan PMDD tienden a tener depresión y ansiedad y usamos el antidepresivo todo el mes. Pero en algunos pacientes que no tengan nada más que el PMDD, no tengan solamente no tengan depresión o ansiedad concomitantemente, pues se puede usar intermitentemente. Se va dando varios días antes cada ciclo hasta que se encuentre cuántos días antes del ciclo puede tomar el antidepresivo y se le da el antidepresivo. Los 4 principales que le menciono, hay 2 que tienen la indicación por FDA, que es la fluoxetina y sertralina, por lo tanto son las primeras alternativas. Estos se pueden usar tanto en el continuamente como solamente, como dije, intermitentemente. El que no se usa intermitente es paroxetina, que no está indicado, porque típicamente la paroxetina no tiene metabolitas activos y cuando el paciente lo usa y lo deja puede causar problemas de descontinuación, por lo tanto se obvia. Ahora, en cuanto a los GABAérgicos, las benzodiazepinas, la que más tiene data que apoya la utilización en este caso es el alprazolam. Ahora, el alprazolam se puede usar por unos días, obviamente esto sería solamente en la segunda fase del ciclo y no durante todo el mes porque crearía dependencia, lo cual es un problema. Así que la recomendación como primer línea de tratamiento en los antidepresivos para PMS o PMDD severo, pues son los SSRIs. Y las 2 que tenemos, como mencionamos, los 2 que tienen la indicación del FDA, el sertralina y la fluoxetina. Entrando un poco en el embarazo y la depresión, existe alrededor de 4 millones de partos al año en Estados Unidos, de los cuales alrededor del 50% son no planificados. Y de estos, 400 a 500 mil de ellos, que es uno de cada 8, cada 10,
tienen alguna condición psiquiátrica, así que es lógico esperar que muchos de estos pacientes puedan estar ya expuestos a los antidepresivos al momento en que quedan embarazadas estas mujeres. Ahora, el uso de antidepresivos en el embarazo, como dije, ocurre mucho en mujeres no planificadas y tiene una tasa de aproximadamente 6, 7, 8% de los embarazos, pues tienen exposición a los antidepresivos. Ahora, la pregunta sería si en una mujer que no está planificado el embarazo está usando el antidepresivo, ¿detenemos el antidepresivo, sí o no? Es una pregunta importante y para contestar esa pregunta se hizo este estudio por el doctor Lee Cohen, que es un psiquiatra que se dedica mayormente a mujeres embarazadas, bien reconocido en este campo, en el campo de la psiquiatría. Hizo un estudio prospectivo con 200 personas donde parte de los criterios era que los pacientes con esa depresión estuvieran bien estables, lo que llamamos nosotros eutimia. No podían estar parcialmente mejorados, tenía que estar completamente mejorado. Dado el hecho de que no pueden randomizar el quitar o no el antidepresivo, pues las mujeres escogían si querían seguir o no con el antidepresivo, así que por esa razón no es randomizado, y encontró que el 43% de esas mujeres volvieron a recaer en la depresión. Ahora, de las que recayeron, que ya obviamente hay un grupo grande recayendo, 2/3 partes recayeron cuando dejaron el antidepresivo, lo que levanta la preocupación de quitar ese tratamiento en esa mujer cuando queda embarazada, porque la depresión es muy probable o altamente probable que pueda recurrir. ¿Cuáles serían los riesgos de no tratar esa depresión? Claro, el riesgo para la madre, pues puede ser una madre que no desarrolla su peso durante el embarazo, el bebé puede tener bajo peso, puede salir prematuro y puede tener un Apgar bastante más bajo de lo esperado y podría tener algunos cambios en comportamiento como sería la irritabilidad y poca actividad y puede llevar también a los asuntos de que la madre pues no cumple, no atiende el bebé igual, etcétera, ese tipo de cosas. Ahora, también es importante volver a recalcar la preocupación de la depresión. La depresión es una enfermedad que puede ser mortal, tiene una tasa de riesgo de suicidio bastante alta, tiene unas consecuencias nefastas en el curso de la condición. Mientras más tarde se trate, más probabilidad de que siga recurriendo, más probabilidad de que haya comorbilidad psiquiátrica y comorbilidad médica, mayor riesgo de mortalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no se puede despreciar o minimizar el impacto que tiene esa depresión sin tratamiento. Ahora, ¿cuáles serían los riesgos asociados al medicamento en el embarazo? Hay muchos, pues la pérdida del embarazo, aspectos teratogénicos. Aquí se describe, hay 2 síndromes que se describen, que es el neonatal toxicity o withdrawal syndrome. Esto es el equivalente en mujeres que ya están en el 3er trimestre, que están con antidepresivos, cuando dan a luz se han reportado estos 2 síndromes. Uno de ellos es algo parecido al serotonergic syndrome, que el bebé cuando nace pues tiene algo parecido. Eso es bien raro y ha llevado a casos de mortalidad extremadamente raros, como dije. El otro síndrome, que es bastante más común, se ve en un 30% de las mujeres que están expuestas en el 3er trimestre al embarazo, es el equivalente a lo que sería el síndrome de descontinuación que se ve típicamente con los antidepresivos. Así que los bebés podrían tener algo de eso. Y la recomendación en ese caso es que los bebés se observen por 48 horas. La gran mayoría de las casos es autolimitante y no hay que hacer gran cosa luego de eso. Pero hay que distinguir uno de lo otro. Lo otro sería riesgo en los niños luego de haber nacido que estuvieron expuestos en el útero al antidepresivo. ¿Qué impacto pueda tener eso? Una de las preocupaciones teratogénicas ocurrió con la paroxetina y los efectos cardíacos. Se reportó la incidencia de ventral septal defect en esos casos. Al principio se habló de un 1.5% de probabilidad de veces de riesgo de que los pacientes que estaban expuestos a la paroxetina los bebés pudieran tener anormalidades cardíacas. Sin embargo, varios estudios después han desmentido esto y al día de hoy no hay data que apoye la idea de que pueda haber una incidencia mayor, ni con paroxetina ni con ningún otro antidepresivo. Sin embargo, a la hora de sopesar los riesgos, en este caso el riesgo de un ventral septal defect, hay diferentes estudios que han evaluado esto y no han encontrado una incidencia mayor del ventral septal defect, y en el caso de que lo tuvieran, que ocurre creo que en el 1.7% de los niños, en el caso de que ocurriera un ventral septal defect, usualmente es algo que cierra solo y no hay que hacer gran cosa, excepto en quizás un grupo más pequeño que pudieran requerir cirugía, y aún en esos casos la cirugía ha sido bastante segura.
El otro efecto que se ve en el embarazo, luego de la exposición del tercer trimestre, importante, es que se ha reportado el persistent pulmonary hypertension del bebé. Al principio se habló de que esto tenía una incidencia más alta, sin embargo, luego de reevaluar diferentes estudios, no hay data que apoye la idea de que esto puede ocurrir. Por esa razón, en un momento dado, sugirieron que las madres que estaban antidepresivos bajaran las dosis de los antidepresivos en el tercer trimestre. Sin embargo, eso es contrario a lo que en muchas ocasiones debiéramos hacer, porque en el tercer trimestre la madre tiene un aumento en la metabolización y hay mayor actividad del citocromo P450, 2D6 y 3A4, que son los sistemas que se metabolizan los antidepresivos, y a veces estas madres requieren que se les aumente el antidepresivo en el tercer trimestre para compensar esa diferencia. Al día de hoy, pues no hay mayor incidencia del persistent pulmonary hypertension. Un estudio de Mayo Clinic de 25,000 pacientes evaluó esto y encontró que la exposición de los niños expuestos, cardíacamente hubo menos riesgo en los niños expuestos al antidepresivo, y el pulmonary hypertension también fue 16% en los que no estaban expuestos que los que estaban expuestos. Así que el riesgo hoy en día pues no es muy grande. En cuanto a los bebés a largo plazo, ¿qué efecto pueden tener los antidepresivos cuando están expuestos en el útero? Eso ya es más controversial, más difícil de evaluar, pero hay estudios que han ido hasta 1 año. En el caso de fluoxetina, no hay grandes cosas que apoyen esto, pero es algo sumamente difícil de evaluar y de concluir. Sí hay algunos datos que sugieren que puede haber cambios cognitivos en los niños, pero no hay nada muy grande ni muy fuerte que prevalezca. Lo que sí se sabe es que la depresión de la madre aumenta el riesgo de que ese niño tenga depresión o tenga alguna condición mental en los próximos años. Las recomendaciones al día de hoy es que si la depresión en el embarazo es leve o moderada, la psicoterapia debe ser la línea de tratamiento primero. En el caso de las mujeres que están planificando quedar encintas, se debe lograr la eutimia, quiere decir que está bien estable el paciente antes de quedar embarazada. Si ya está en remisión, se debe considerar quitar el medicamento. Pero si está deprimida o está parcialmente mejorada, se debe optimizar el tratamiento y después decidir y sopesar los riesgos con la madre a ver si queremos seguir en el antidepresivo. En el caso de las mujeres con depresión severa, se debe considerar medicamentos de primera línea. Así que en el caso de los médicos, el riesgo de nosotros es que no importa lo que hagamos, pues vamos a tener un riesgo. Si le damos el antidepresivo, estamos a riesgo. Si no le damos el antidepresivo, estamos a riesgo como quiera. Así que lo que es importante es documentar todos estos factores que puedan contribuir, riesgos teratogénicos, etcétera, el riesgo de la madre, el riesgo de la depresión. Y yo sugeriría que en este tipo de situaciones, pues que un psiquiatra esté envuelto para que pueda documentar. Otra de las fases que tiene aumento de riesgo en la depresión es la depresión postparto. Esta es quizás la más importante en el sentido que es la que más, esta es la etapa de mayor riesgo para las mujeres de depresión. Ocurre en un 10 a 15% de las mujeres y esto es parte de un espectro. Solamente voy a mencionar depresión, no voy a entrar en otras fases por razones de tiempo. Pero aquellas mujeres que tuvieron una depresión, el riesgo de postpartum, si la mujer tuvo depresión, el riesgo de desarrollar una depresión en el embarazo es 4% al final, en el tercer trimestre, los 3 meses antes de dar a luz, pero el riesgo de la depresión aumenta 3 veces más. Así que la depresión postparto es es la etapa de mayor riesgo en depresión en estas mujeres. Como ya me dije, la mayoría de esta depresión postparto es un primer episodio en una mujer, pero hay otro factor de riesgo que voy a mencionar ahora, como es la mujer que ya tuvo una depresión anteriormente, esa está en riesgo en un 24%, pero la que tuvo un historial de postpartum depression tiene un 50% de probabilidad de que tenga un próximo postpartum depression. Así que eso tiene un valor predictor. Otros factores importantes son la situación social de estas mujeres, la relación de matrimonio, etcétera. Por lo tanto, la psicoterapia en esta población es particularmente útil porque al dar a luz tienen una carga mayor y eso pues tiende a favorecerles bastante. La pregunta importante aquí también es qué tratamiento podemos usar para el postpartum, ¿verdad? Hay diferentes antidepresivos, prácticamente todos los antidepresivos han demostrado efectividad en esta población. La pregunta importante en el caso del postparto no es tanto con qué la tratamos, si la tratamos o no, sino la pregunta es si la madre va o no a lactar. Ahí es que está la parte importante porque
ahí hay un riesgo adicional. Todos los antidepresivos van a cruzar a la leche materna, todos. Hay algunos que tienen menos porcentaje de la concentración de la madre, como son la paroxetina y sertralina, por lo tanto son la recomendación de primera línea en el caso de medicar, ¿verdad? Que eso es algo que tiene que decidir la madre y hay que discutirlo con ella, obviamente. En la parte de perimenopausia, que es otro de los grupos otra etapa de mucho riesgo de depresión, de incidencia de depresión. Si vemos los síntomas de la depresión, lo vemos aquí a la izquierda, pero hay un overlapping bien grande con los síntomas de la perimenopausia, excepto por los síntomas vasomotores, que son los que están a la derecha, que son parte de esa, o pueden ser parte de esa fase perimenopáusica. Ahora, bien importante que cuando tenemos un paciente que tiene cambios de estrogénico, como mencionamos al principio, vemos la hipoactividad en las áreas que se asocian a la depresión, como el ventromedial prefrontal cortex, la amígdala, hay una reducción y cuando le damos estrógeno a esas mujeres podría haber una mejoría. Así que el estrógeno puede mejorar el componente depresivo que se asocia a estas funciones, a estas estructuras que es parte de la depresión, ¿verdad? Podemos ver cómo el estrógeno puede mejorar esa sintomatología depresiva. De igual manera podemos ver en el caso de la estructura del hipotálamo, la estructura del hipotálamo es la que se asocia a los síntomas vasomotores que tiene la mujer perimenopáusica. O sea que la depresión, y eso también se asocia con la depresión. Esto es importante porque a la hora de decidir tratar una mujer en la fase perimenopáusica, podríamos considerar usar antidepresivos, que sería una alternativa, antidepresivos SSRI, pero la diferencia es que los antidepresivos SSRI pudieran mejorar los síntomas depresivos, pero no necesariamente van a mejorar los síntomas vasomotores. En cuanto a los SNRI, los antidepresivos que son serotonérgicos, norepinefrínicos, como sería la venlafaxina, que tiene la indicación, eso no tan solo podrían mejorar los síntomas de la depresión, sino que también podrían mejorar los síntomas vasomotores asociados a la fase perimenopáusica. Así que para las mujeres perimenopáusicas es importante establecer si tienen síntomas vasomotores o no, porque eso establece o favorece la idea de usar los SNRI como alternativa. El reemplazo de estrógeno se puede utilizar obviamente, pero hay mujeres que prefieren no usar el estrógeno por varias razones y varios riesgos, y entonces en este caso los antidepresivos SNRI serían la alternativa de usar antidepresivos en esta población. Así que ya resumiendo, lo importante de los ciclos de la mujer es que hay varias etapas que requieren mucho análisis, muchas consideraciones a la hora de escoger cuáles serían las alternativas. No se puede concluir, siempre hay que sopesarlo, son muchos factores de riesgo y debe ser individualizado cada caso. Lo único que se podría concluir generalmente es que si todavía la mujer tiene estrógeno, la primera alternativa, si se va a usar los antidepresivos, serían SSRI. Si ya no le queda estrógeno, la primera alternativa a considerar serían los SNRI. Muchas gracias a todos.